Bienvenidos amigos y amigas de HB Cartoon. Esta lección, el día de hoy, que hemos preparado, vamos a aprender a discutir sobre el uso de las formas, en inglés shapes o figuras. Quiero que sepan que dibujar es una habilidad que se puede aprender. Y la forma más sencilla de iniciar el dibujo es dominando las formas. Con estas tres formas que vemos acá a la derecha, podemos representar diferentes figuras como personajes, como paisajes, escenarios, objetos, etc. La combinación, por ejemplo, de lo más básico que es el cuadrado, el círculo o el triángulo, nos permite ir dominando la manera en la que dibujamos y lograr lo que nos propongamos en representar en un dibujo. Y si es un estilo cartoon, todavía se simplifica y se facilita mucho más. Así, por ejemplo, si nosotros hacemos variaciones de la combinación entre el cuadrado, el círculo, o por ejemplo el triángulo y el círculo, o incluso entre el cuadrado y el triángulo, podemos obtener un sinfín de figuras y formas que nos pueden ayudar a representar nuestros personajes. Así, por ejemplo, yo ya he preparado una combinación de estas figuras y aquí pueden ver cómo se pueden desarrollar estas diferentes formas que nos pueden ayudar a generar, por ejemplo, rostros de personajes. Si nosotros combinamos el uso de las formas con la lección anterior que vimos de la regla de las tres líneas, podríamos encontrar que, bueno, se nos facilitaría la representación de muchas variaciones de personajes, por ejemplo, en el rostro. Así entonces, también he adelantado un poco el esbozo de esta regla de las tres líneas para que veamos de qué manera podemos representar, dibujar las facciones de las caras de diferentes personajes. Siempre les voy a recomendar que busquemos una referencia y con esa referencia poder desarrollar nuestro arte y nuestras caricaturas. Yo he buscado personajes cartoon agradables que podrían servirnos ahora para revisar cómo asemejar el estilo de estos cartoons a estas formas que tenemos ahí para representar. E incluso luego ponernos a desmenuzar, a descomponer la caricatura para ver qué figuras geométricas, por ejemplo, las componen o están basadas en ellas. De momento quiero que nos fijemos en el estilo, por ejemplo, de los ojos que están utilizando estas caricaturas, las bocas, la nariz que es como triangular, las orejas, cejas, etcétera, facciones, expresiones, y así poder representar en nuestro lienzo estos rostros cartoon.
Así, por ejemplo, bueno, si tomamos una, una capa nueva, vamos a quitar esta y vamos a generar una nueva. Cambiamos el color del lápiz, podría ser tal vez un verde oscuro, para hacer una práctica de expresiones dentro de estas formas con estas tres líneas, la regla de las tres líneas. Así, por ejemplo, bueno, podemos poner en este personaje unos ojos como alegres, como de regocijo, de gozo, de placer. Dentro del estilo que vimos en esta referencia, vemos que, bueno, tienen narices triangulares y también podemos ver que tienen algunas bocas pequeñas, algunas bocas medianas, algunos como este señor de acá, el profesor de esta clase, una boca grande. Y podríamos, pues, con la referencia, buscar generar esos trazos similares. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos un rostro cartón. Nos faltan las cejas. Podríamos hacerle cabello también, pero para efectos nada más de revisar cómo podemos utilizar estas diferentes formas, no voy a hacerlos todos. Ustedes sí deben de practicar. ¿Y qué es lo que les recomiendo? Bueno, justamente realizar un proyecto como este, donde basados en las tres figuras primordiales o iniciales, que son el cuadrado, el círculo y el triángulo, empezar entonces a llenar hojas y hojas de diferentes figuras, de diferentes formas, ovaladas, triangulares ovaladas, rectangulares, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos utilizar esta que está a la par, como es una figura entre ovalada y cuadrada. Podríamos tratar de hacer un personaje que vaya en ese sentido también de una figura más cuadrada que redonda. Entonces, por ejemplo, podemos hacer unos ojos cuadrados. Y me gusta siempre hacer a veces que el estilo de las pupilas sea grande, expresivo. La nariz puede ser también más cuadrada que redonda. Las cejas rectangulares y, por ejemplo, en este caso gruesas y bien pobladas. Y una boca pequeña podría ser. Y pues aquí ya tenemos un personaje nuevo. Dámosle unas orejas. Y como ven, así podríamos seguir y seguir practicando nuevos rostros. Y justamente es lo que espero que puedan ustedes desarrollar con esta lección. Eh, Hagan 3, 5, 10 hojas. Entre más practiquemos, mejor será porque vamos a ir soltando
nuestra destreza, nuestras manos, nuestra habilidad entre la visión y el movimiento del lápiz. Y es justamente lo que se necesita para ir mejorando en nuestro estilo cartoon, ¿verdad? Yo también quiero aprovechar esta lección no solo para que puedan de pronto notar cómo podemos generar más personajes, sino que también eh, utilizar esta técnica para descubrir también cómo en las referencias que busquemos podamos descomponer los dibujos, encontrar en los dibujos cómo, cómo están construidos a través de formas, cómo están construidos y cómo al nosotros analizar las referencias, poder también pues interpretar o reinterpretar estas referencias para hacer nuestros propios dibujos. Así entonces, volvamos a nuestra referencia y analicémosla a través de la construcción de formas que tienen estos personajes. Para eso voy a crear una nueva capa y justamente la capa de referencia con los personajes vamos a bajarle la opacidad para que se nos facilite poder analizar la construcción de estos niños y el profesor. Así, por ejemplo, voy a volver al color celeste y veamos este primer personaje de pelo verde que tiene como una pistola de agua que está mojando al profesor, al maestro. Veamos que fácilmente notamos aquí que hay un rectángulo. Pero además del rectángulo, vemos que la parte baja del rostro es un óvalo. Y aquí podemos notar que hay un ángulo en la oreja triangular y cierra también con un óvalo. Vean cómo, por ejemplo, en el rostro, notamos que la construcción de este personaje es con formas básicas. Si tomamos el cuerpo también, vamos a ver lo mismo. Es un rectángulo, por ejemplo, el cuerpo, las piernas son 2 cuadrados. Y así podemos ir notando cómo la construcción de estos personajes, vamos a hacer que esta es la pierna, y aquí puede estar el pie. La construcción de este personaje es todo, absolutamente todo, a base de las figuras o las formas básicas de rectángulo o cuadrado, círculo, óvalo o el triángulo. Es sencillo dibujar nuestros personajes cartoon si nosotros tenemos claro este concepto de las formas, de poder encontrar por ejemplo, estas referencias, y les recomiendo que busquen más referencias, más dibujos de distintas series, de otros estilos, y puedan hacer este ejercicio de analizar a través de las formas cómo es que se crean los personajes. Veamos este chico de acá, lo mismo, tenemos un rectángulo largo para su cabeza y aquí un óvalo
Este cuerpo, miren que es casi un triángulo, prácticamente un triángulo si lo llegamos hasta acá. Y lo demás, repito, vuelve a ser lo mismo. Rectángulos, con óvalos, con triángulos. Y así podemos analizar cada una de las construcciones de los personajes. Y esto lo facilita mucho. Facilita demasiado el proceso de dibujo. Vean, por ejemplo, que el pelo también es como un rectángulo, pero doblado. Aquí un triángulo, pero con una curva redondeada. Y cualquiera de los personajes que tomemos, lo podemos seguir analizando con esta técnica. Este es un gran óvalo. Vamos a hacerlo mejor. Este es un gran óvalo. Vean que los ojos, por ejemplo, de este chico, si nos damos cuenta es otro óvalo, pero cortado a la mitad. Y lo borramos. Está muy grande. Si lo borramos, tendríamos entonces la figura que le dio origen al dibujo. Y pues nada más sería ponerle las pupilas y ya tenemos los ojos del personaje. Su nariz triangular, una pequeña sonrisa. Como vemos aquí, el óvalo es la línea del gorro que tiene y su cabello son triángulos. Y picos que le dan ese estilo que tiene este dibujo. Como verán, aquí estoy pues calcando el dibujo. A veces también podemos utilizar esta técnica, no para decir que lo hicimos nosotros, pero sí para entender cómo son los trazos y las formas que lo están generando. Y pues así vamos también teniendo ya una soltura en nuestro estilo, en nuestro dibujo, para poder mejorar día con día. Les recomiendo claramente que ustedes busquen hacer muchas prácticas. Puede ser hasta en un cuaderno, donde si no tienes tu equipo a mano para utilizar el programa Eclipse Studio Paint, pues te pongas a calentar con cuadernos y un lápiz y hacer muchos de estos ejercicios, que es lo que te recomendaría. Y con eso damos cierre a la lección del día de hoy. Les agradezco como siempre su atención. Te invito a que nos sigas en nuestra red social de Facebook como asomatoy.cr, nuestra asociación formalizada en Costa Rica, donde podrás estar al tanto de talleres, cursos y actividades en las que participamos, tanto en iglesias como en nuestra propia escuela para estudiantes.